Hoy nos volvió a pasar algo que yo hacía meses que no tenía recuerdo, porque con el combustible que tenemos no llegamos. Uy, creí que me iba a reacordar. Acá. ¿Sí? Wow. No, el tamaño que tienen. Gente, lo vimos. Son los que provocan la mayor cantidad de accidentes. Después de haber recorrido toda América desde Ushuaia hasta Alaska con nuestro motorhome a lo largo de 4 años y medio y después de haber llegado hasta Prudhoe Bay, completando así la Panamericana, la ruta más larga del mundo, es momento de continuar por otra etapa. En los episodios anteriores ya emprendimos oficialmente el regreso de lo más al norte de América para unir el Océano Ártico con el Océano Atlántico. Debemos continuar viajando por las rutas canadienses. Nos esperan por delante 2.000 kilómetros en este video desde Dawson City para llegar al kilómetro cero del Alaska Highway. Ya estamos listos para emprender camino. Vinimos a cargar combustible. $2,10 canadienses el litro de diésel. Ahora volvimos a los litros y a los kilómetros, pero volvemos a tener que hacer conversiones porque hay una diferencia entre el dólar canadiense y el dólar estadounidense. El editor va a dejar acá cuántas son las conversiones. Trabajo para el editor. Y acá, si dobláramos a la izquierda, es donde arranca la Dempster Highway, que es la ruta que nos lleva hacia el Océano Ártico, hacia Tuktoyaktuk, pero Nosotros pasamos, ya hemos ido al Ártico desde Alaska, 1600 kilómetros. Si no vieron esos videos, los invitamos a ver. Tremenda aventura, reventamos cubierta, no le faltó nada a esa travesía, pero bueno, sepan que esta también es otra opción para llegar al Océano Ártico. después de casi unos 400 kilómetros, un poquito menos, hemos llegado a Carmacks. Vinimos directo para acá, es un lugar súper chiquitito, pero vinimos para acá para cargar combustible, porque la cantidad de kilómetros que nos quedan por delante es impresionante. Hemos vuelto a esas etapas de viajar, cargar combustible, parar, comer, viajar, cargar combustible y así como en un loop. Así que venimos por acá a esta General Store para cargar combustible. Acá se carga lo que hay. Eso te iba a decir, no hay para elegir ni marca, ni buen precio, nada. Igual, de todos modos, está más barata que la que cargamos en Dawson City. $2,099 canadienses el litro de combustible. Y acá nosotros decidimos hacer un cambio de ruta para no repetir, porque nos gusta seguir explorando nuevas rutas. Si nosotros hubiéramos seguido en dirección hacia el sur, íbamos a llegar a la ciudad de Whitehorse, que estuvimos visitando cuando íbamos camino hacia Alaska, pero decidimos tomar otra ruta, que es la número 4, que nos va a llevar hasta Watson Lake, pero por un camino diferente. El plan era parar acá cerquita, no viajar más. Habíamos visto 3 puntos de iOverlander, pero no nos convencieron mucho. Así que esto es lo que pasa, nos pasa muchas veces, de que vamos recalculando y vamos a viajar una media hora más. Lo bueno, como siempre, es que acá todavía es de día, anochece como a las 10 de la noche. Así que vamos a seguir haciendo esta ruta, que es la que nos va a llevar hasta Watson Lake finalmente. Seguimos bordeando el río Yukon hasta llegar a un punto de Overlander que hemos visto más adelante, que se veía bonito. Fin de la travesía del día. Miren qué hermoso lugar. Hay un motorhome por ahí y atrás del motorhome está el río.
Pero bueno, hemos encontrado nuestro patio para la noche de hoy. Veremos si mañana nos quedamos acá a descansar un poco. Se ve hermosísimo. Ha sido un largo día, así que vamos a comer algo y descansar. Hoy nos volvió a pasar algo que yo hacía meses que no tenía recuerdo y que era sufrir calor. Hacen 25 grados, vamos a dejar acá el pronóstico, pero acá el sol donde teníamos la camioneta, el termómetro marcaba 33 grados y yo lo sufrí como si hubieran hecho 40. Iba a decir exactamente lo mismo. Y en realidad lo que pensamos es, nos da mucho mal humor el calor. Y pensaba, ¿cómo hicimos para viajar por Centroamérica? Tanto tiempo. Nos aplaudo a nosotros porque... El amor todo lo puede. Así que vamos a recurrir a una vieja técnica que hemos utilizado muchas veces en el horario de calor. Igual ya se está pasando porque son las 6 de la tarde, pero igual hace mucho calor todavía. Pero vamos a aprovechar a viajar un rato, aprovechamos a hacer un par de kilómetros y viajamos con el aire acá, así nos refrescamos. Y a ver si baja un poco la temperatura dentro del motorhome, porque el tema es el sol. sol que le pega al motorhome y se calienta. Así que vamos a disfrutar un rato de aire acondicionado y viajar. Seguir avanzando. Y miren con el tremendo lago que nos encontramos acá. Qué belleza esta ruta. Los paisajes de Canadá no dejan de sorprender. No sé hasta cuándo seguirá asfalto y cuándo arrancará el ripio, porque si entendimos bien hay unos 200 kilómetros de ripio. Por lo pronto, disfrutando de las hermosas vistas y el asfalto. Por el momento ya se nos terminó el asfalto. Ya estamos transitando el ripio. Esperemos que sean menos kilómetros de los que nos dijeron, ¿no? Uno nunca pierde la esperanza por las dudas. Y esperemos que la estación de servicio que hemos visto realmente exista y haya diésel. Porque con el combustible que tenemos no llegamos a Watson Lake, que es el próximo punto. Y vamos a desviar acá en Ross River para poder cargar combustible y seguramente vamos a pasar la noche acá. Así ya mañana continuamos viaje hacia Watson Lake. Esta es la estación de servicio del pueblo. ¿Qué dice? Follow the red arrows to to pay. pay. Ah, ahí adentro debe ser. Ah, está el cosa para pagar ahí, mira. ¿Sí? Sí. A ver, ¿con qué nos encontramos acá? Dice que paguemos en la bomba o en la gas station antes de cargar combustible. Acá tenemos para cargar. Sí o sí con tarjeta. Ya estamos cargando. Hay carteles de que te indican cuál es el horario de atención. Si no, si uno viene y paga con su tarjeta, puede cargar. Dice que está disponible 24/7. Sale $1.99 canadienses el litro de diésel. Qué loco que acá en el del mundo es más barato que la última cargada. Para mí la más loca de todas es la de Alaska. O sea, que teníamos el oleoducto y llegamos a un lugar petrolero y pagamos $7.50 el galón, o sea, $1.97 el litro de diésel, que fue el más caro de todos los que hemos pagado en todo el viaje. Que por cierto, en nuestro Instagram, @HakunaMatata por el mundo, subimos un reel mostrándoles los valores que pagamos de combustible en todos los países por los que pasamos, incluido el más barato y el más caro de todo, bueno, que ya se los acabamos de decir. En Prudhoe Bay, si bien había extracción de petróleo, no había refinería, entonces por eso es tan caro el combustible, porque lo tenían que llevar para allá como cualquier otro bien. O sea, doble viaje, porque había que sacarlo, refinarlo y después Volverlo. volverlo. Y acá ya hemos estacionado la Hakuneta para pasar la noche de hoy. De todos modos, con este solazo, son las 9 de la noche. Es un pueblo súper tranquilo, súper chiquitito. Por lo que venía viendo en el mapa, acá nosotros solamente nos desviamos unos 10 kilómetros para venir a cargar combustible y pasar la noche acá. Pero si uno quisiera continuar por esta ruta, hay que subirse a este ferry y la ruta sigue y te lleva a otro de los territorios que tiene Canadá, porque Canadá está conformado en provincias y en territorios. Uno es el territorio de Yukon, donde estamos ahora en estos momentos. Otro es el territorio del noroeste, que es, si uno va hacia el Ártico, llega al territorio del noroeste. Si tomas esta ruta, se llega a ese territorio también. Son
únicamente rutas que te llevan y hay que regresar por el mismo camino. Y el otro territorio se llama Nunavut, que está súper al norte y hacia el este. Así que con esta vista al río Peli, que veo que se ve súper transparente, vamos a dormir hoy. Se siente muchísima paz en este lugar. Mientras tanto, por acá, ¿qué va a cocinar el chef Santi hoy? Vamos a hacer unas verduritas salteadas con pollo, champiñones, cebolla, pimiento, una picadita, un quesito, una aceituna. Y a descansar porque fue larguísimo el día de hoy. Y como ya se está haciendo rutina, hemos trabajado nuevamente casi todo el día. Son las 5:30 de la tarde, estamos saliendo de la ruta, todavía quedan varias horas de sol, pero no creo que lleguemos hoy a Watson Lake. Estamos a 359 kilómetros, vamos a ver si buscamos un punto en la mitad y ver si mañana finalmente llegamos. Nosotros nunca sabemos cuándo vamos a llegar a un lugar. Porque pasa eso, ¿no? O sea, siempre vamos cambiando de planes. Además, al trabajo le dedicamos muchas horas. Entonces... nunca se sabe. Es más, era un trayecto que si arrancabas bien temprano en la mañana y le metías un buen día de viaje, quizás llegábamos en un día. Vamos por el cuarto ya. Pero bueno, no tenemos apuro, así que nuevo día de ruta. Vimos un animal, parecía como un zorro clarito. Igual va a ser imposible porque se metió re adentro. Con este tremendo paisaje, siendo las 9 menos cuarto de la noche, estamos por parar. Hemos marcado un punto acá en Overlander, vamos a ver qué tal está. Sacamos los micrófonos para que disfruten de este silencio. Miren lo que es este lugar. Ahí está la jacuneta. La belleza de este lugar. Miren el color del río. No, ¿y ahí qué hay? Miren una nutria nadando. El atardecer por allá. Qué buen lugar que hemos encontrado. Número 4, atravesando el territorio del Yukón desde lo más profundo, porque creo que nos sobran los dedos de las manos para contar la cantidad de vehículos. Personas, creo que, o sea, se supone que dentro de los vehículos van personas, pero digo, no es que hemos visto así. No hemos hablado con nadie los últimos 4 días. Salvo con un chico y una chica que atendían en Carcross, no era Carcross. Estoy confundido con Carcross. Bueno, donde cargamos combustible el primer día y que paramos a comprar unas provisiones, fueron con las únicas 2 personas. Fue sin duda la ruta más desolada que hemos hecho. O sea, 4 días sin cruzar gente. Una locura. Y miramos el mapa y literalmente estamos en el medio de la nada, en el medio del territorio de Yukón. De todos modos, la ruta es alucinante, paisajes muy bonitos. Veníamos hablando de que los árboles, si bien todavía estamos en agosto, o sea, nos queda un mes más para que acá comience el otoño, los árboles ya se están empezando a poner algunas hojitas así medias amarillitas, en algunas están apenitas rojitas. Pensaba que ver Canadá en otoño debe ser algo maravilloso. Es como una postal también de Canadá, todos los árboles así otoñales. A lo largo de la ruta también hemos visto como muchos lagos, ríos y demás. Nosotros dormimos de hecho al lado de un río y hoy cambiamos la dinámica, nos levantamos
preparamos el mate y ya estamos en la ruta y le vamos a dedicar la tarde al trabajo. A ver si finalmente llegamos a Watson Lake. Estamos a 200 kilómetros. Hoy tiene que ser el día, ¿no? No, sí. Aparte necesitamos ir a comprar algunas cosas, hay que volver a la civilización. Y después de mucho tiempo volvió el asfalto. ¡Qué alegría! Estamos todavía a 110 kilómetros de llegar a Watson Lake, pero aparentemente todo, esperemos, sea por asfalto. Y ahora sí, finalmente hemos llegado a Watson Lake después de tremenda travesía. Y miren ahí el Signpost Forest, lugar donde estuvimos hace unos 2 meses aproximadamente. Y hemos dejado acá nuestra huella, nuestra marquita. Vamos a parar, por supuesto, a ver si está nuestra... Yo creo que sí, era bastante precario, pero yo le tengo fe que todavía esté. No importa, se tiene que mantener. En algún momento pensamos en dejar la llamita, pero no, va a seguir viajando con nosotros. Porque ha sido un ícono en este viaje por América, pero no, la vamos a llevar con nosotros y les vamos a mostrar en el video cuando dejamos el cartel, dejamos las indicaciones para que cualquiera de ustedes que venga por acá lo busque. Así que les vamos a mostrar las indicaciones y ahora vamos a buscarlo. Acá tenemos la camioneta estacionada enfrente del Visitor Center, acá de Watson Lake. Este es el edificio principal y a ver, las indicaciones eran: estamos en la parte de atrás, al lado del cartel del Visitor Center, y entre estas 3 filas, vamos por esta. Transitan la vida, van sin prisa. Y acá quedó. O sea, nosotros no estamos yendo sin las indicaciones se las estamos mostrando a ustedes en el video. Eso lo va a hacer el editor, pero voy a apelar a nuestra memoria, ¿no? Yo creo que... ¿Estamos seguros, che? No, a ver, me parece que era por acá. Bueno, en el de al lado. No, tan adentro no. Sí. Sí. No, es que para mí era por el de ahí al lado. Estoy segura que era por el de ahí al lado. Uy, creí que me iba a reacordar. Acá. ¿Sí? ¡Ah! Está re bien todavía. Miren. ¡Qué copado! A ver. No le habíamos puesto fecha, le habíamos puesto. No le habíamos puesto día exacto, le habíamos puesto el mes. Le habíamos puesto junio. Pero 2020. Ya te digo, ya te busco. Acá. 22 de junio del 2024. Bueno, mira, justo, 60 después días. Vamos a poner acá la fotito. ¡Qué loco! Todavía estamos. ¡Qué alegría, qué emoción verlo! Y qué felicidad, cuántas cosas han pasado en estos 60 días, ¿no? Y ahora que hemos llegado a la civilización, vamos a parar al supermercado, vamos a cargar combustible y descansar después de tremenda travesía que nos hemos mandado. Pero me emocionó mucho volver a Watson Lake y ver nuestro cartelito ahí. Ya cargamos combustible, lo pagamos $1.97 canadiense. Siguen medianamente los mismos valores por el momento y decidimos emprender un poquito de ruta para alejarnos un poquito de la ciudad. Miren, a ver, cartel de mus, o sea, y con cuernos grandes. Y área de colisión, dice, cuidado. Y abajo había un oso. Yo tengo toda la expectativa de que nos crucemos. Estamos muy deseosos de ver el alce macho con los cuernos. Osos ya hemos visto muchos, nunca está de más volver a ver uno. Después no vamos a andar viajando por lugares donde hay osos, supongo. Entonces, bueno, no está de más. Porque me desilusioné que en este camino que hacíamos en el medio de la nada, dije, vamos a ver animales. No vimos nada. Solo conejos, nada Y más. que no sé si era un zorrito o qué, que se metió rápido, pero no llegamos a ver ni qué era. Tenía toda la expectativa, así que lo mismo de ver auroras boreales, que un montón de ustedes nos han preguntado. El tema de las auroras, se tienen que dar varias condiciones. Una, que haya en ese momento y que la intensidad sea alta. Estamos usando una aplicación ahí que te marca probabilidad, KP, que estoy tratando de entender cómo funcionan las auroras. Por otro lado, que el cielo esté despejado, porque si hay nubes no se ven. Por último, el tema de las horas de luz, que si bien en Alaska, en el norte de Canadá, es muy común que se vean auroras constantemente, eso se da en el invierno porque tenés muchísimas horas de oscuridad. Y nosotros acá hemos estado en todo lo contrario, con muchas horas de luz. Así que crucemos los dedos y no perdamos las esperanzas de ver auroras. ¿Qué preferís? ¿Auroras o el alce macho?
Como para darle al universo prioridades, a ver. El alce macho, porque auroras nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver, se los mostramos en Instagram, así que nos pueden ir a seguir ahí, @HakunaMatata por el mundo. Hay fotos y hay video cuando en el mes de mayo se dio un fenómeno anormal en el mundo y se vio en muchos lugares donde no es común. Nosotros estábamos en Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de ver, y para mí fue maravilloso. Entonces ahora por lo menos quisiera ver el alce macho. Vamos en búsqueda de eso. Mientras tanto, nosotros volvemos a transitar la Alaska Highway, que ya les habíamos estado contando en los episodios anteriores de Canadá, creo que fue el 4 o el 5, ahí estuvimos contándoles de la historia de esta ruta que termina en Fairbanks, donde estuvimos hace unos videos atrás, y comienza en Dawson Creek. Ahí ese es el punto cero de la Alaska Highway, así que estamos yendo hacia allá. Bienvenidos de vuelta a British Columbia, Columbia Británica. No sé si vamos a ver alce macho. Sí, vamos a ver, voy a pensar en positivo que sí. Pero tal vez veamos bisontes. Acabamos de ver un cartel en la ruta, dos carteles enormes. Uno que decía, es un auto. Un dibujo de un bisonte, decía como atención en la ruta por la wildlife, por la vida salvaje. Y después había un cartel luminoso de esos que se van actualizando con información y decía bisonte en el kilómetro 485. Necesito ver un mojón para ver en qué kilómetro estamos, pero vamos a estar atentos porque nos han dicho que en esta ruta podemos ver animales. Así que crecemos los dedos. Y ya tenemos el nuevo patio para la jacuneta del día de hoy. Nos alejamos una media horita aproximadamente de Watson Lake, hicimos unos 40 kilómetros. Y miren el lugarcito que encontramos. Acá tenemos la jacuneta. Estamos acá al ladito de la ruta, bajo este puente que pasa por ahí. Y miren qué hermosura el color del agua. Nos encanta dormir así en estos lugares, cerquita del río, porque a la noche cuando hay silencio se escucha el agüita así, es como un arrorro. Qué hermoso lugar. Ya tenemos la jacuneta en marcha, hemos pasado una noche súper tranquila. Hoy nuevamente decidimos amanecer, tomar unos mates y volver a agarrar ruta porque tenemos muchísimos kilómetros por delante. Nos han recomendado un lago que se llama Muncho, creo que era Muncho Lake, que vimos unas fotos hermosas. Hoy el día no está tan lindo, pero tenemos varias horitas de viaje. Wow. No, el tamaño que tienen, por favor. Mirá ese lo que es. Primer avistaje de bisontes. Miren el tamaño que tienen y hay un montón, debe haber, no sé, como 50. Me subí arriba el techo del motorhome para estar seguro y miren lo que es eso. Bueno, hay, no sé, 50, 100. No, es una locura. ¿Se ven bien de ahí? Espectacular, subí. Y parece que están por cruzar la ruta. No, qué locura. Es realmente una locura. Miren la cantidad que hay y lo cerca que están. Y ni se inmutan, debe que están muy acostumbrados al tráfico. La cabeza cuadrada que tienen. Es muy loco que, o sea, cómo tienen como mucho pelo en la parte de la cara, digamos, de la cabeza y del lomo arriba, pero después en la parte de atrás no, como si llevaran tipo un tapado. Bisonte, check. Y la cantidad, o sea. Impresionante. Y encima, viste que empezaron, no sé si los alcanzaste a ver, yo me había ido del otro lado a sacar fotos, que empezaron a salir unos del bosque. No, y si yo escuchaba los ruidos y estaba mirando porque digo, ¿qué saldrá de ahí? Más bisontes. Lo loco era que justo en la ruta había un cartelito de bisontes, otro animal más que tenemos la oportunidad de ver. Algunos tenían como una identificación, no sé si tendrán las manadas identificadas o lo rastrearán, pero ¿había cuántos? ¿50? Habría que ponerse a contar en el video y si es que salen, porque habían algunos que estaban escondidos más atrás, pero la verdad fue muy lindo poder ver por primera vez en la vida un bisonte. Parada para abastecernos de combustible. Lejos de bajar el precio,
Está más caro, es de los más caros que hemos pagado acá en Canadá. ¿Sí? $2.40 canadienses, que son, ¿cuánto es al cambio? Son como 1.60, 1.70. Y este va a ser el patio con el que vamos a almorzar hoy. Miren lo que es este lago, la transparencia que tiene, el color, no, por favor, qué belleza. Se llama Muncho Lake y hay espacio hacia el lado de la ruta para parar, así que vamos a almorzar algo por acá. ¿Qué hay en la cocina de Santi hoy? Hoy vamos a hacer una pechuguita de pollo a la plancha y una tortilla de espinaca. Qué rico. La pinta que tiene esto. Y qué loco es que acá, en todas estas zonas, tanto Canadá como Alaska, es re normal ver los hidroaviones. O sea, debe ser una de las pocas maneras, no digo únicas, ¿no? Porque, digamos, o sea, hay carretera, pero... En invierno es una de las alternativas más factibles para moverte. Sí, y supongo que por el tema de las distancias, o sea, nosotros cada punto en el mapa que ponemos hay millones de kilómetros hasta acá, en estos lagos, hemos visto hidroaviones. Qué tremendo lugar. Hacía mucho que no teníamos un patio tan lindo, diferente por lo menos, lago con pinos de fondo. Hacía un montón que no estábamos en un lago tan grande. Jacuneta lista, panza llena. Seguimos ruta porque miramos el mapa y los kilómetros siguen siendo siempre los mismos. Estamos lejísimos, así que vamos a seguir. En realidad los kilómetros no es que son siempre los mismos, hemos avanzado, o sea, hemos hecho desde Prudhoe Bay hasta acá, ¿cuánto? 2.500 kilómetros, ya es un montón. El tema es que cada vez que ponemos en el mapa para decir, bueno, vamos a viajar hasta acercarnos hasta tal lugar, cada vez que ponemos tira como 800 kilómetros, 1000 kilómetros. Ahora, a Dawson Creek, que yo dije, bueno, debemos estar más cerca, estamos a 700 kilómetros. Las distancias son una cosa que... eternas. Y esta mañana le contaba a Caro, que me viene pasando ya hace 2 o 3 noches, que como venimos durmiendo todos los días en un lugar distinto, entonces nos levantamos, viajamos, dormimos en un lugar, nos levantamos, viajamos, y abro los ojos y tengo que pensar en qué lugar estoy, porque como que no tengo recuerdo de dónde nos habíamos parado a dormir. Porque hasta ahora, digamos, todo lo que hemos venido avanzando, pasamos una noche tranquila, pero no es que hemos encontrado un lugar así de, bueno, acá vamos a hacer un parate y nos vamos a quedar varios días, sino que estamos durmiendo en el medio de la nada. Y con este lago teníamos mucha expectativa de encontrar un buen lugar para quedarnos y descansar un par de días antes de seguir ruta, pero no hay lindos lugares para parar. El de recién estaba hermoso para parar a comer, pero está muy pegado a la ruta para quedarse a dormir. Así que seguiremos viaje, a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Gente, lo vimos, un mus macho con los cuernos gigante. Vamos a estacionar a ver si podemos volver sin que se vaya. Lo vimos acá en este huequito. Ay, Ahí está. Wow. Miren el tamaño que tiene y qué postal. Miren cómo está ahí en el agua. Siempre tratando de tener la mejor toma. Yo te espero acá, mi amor. Cualquier cosa, vení corriendo y te tirás de cabeza acá para la ventana. Qué tremendo animal. Sos una postal, mi amor, en este momento, ahí con la cámara, fotografiando el mus. ¡Wow! Bueno, y nos despedimos. La verdad que se ha quedado ahí, no se ha movido. Una postal, todas las fotos que le hemos sacado. ¡Chao, mus! Bisonte, mus macho,
Yo siento que hemos completado el álbum de figuritas prácticamente. Esta noche vemos unas auroras boreales y sería casi perfecto. Te iba a decir que esta remera me da suerte con los mus. ¿Sí? Tenía O sea que el puesta- mus sabe que viene esa remera y dice... Y el día que tuve mi encuentro cercano con el alce hembra y su cría, tenía esta remera. Y igual con el alce voy a estar un poquito inconformista aún. Quiero ver uno macho de nuevo, pero con la ornamenta más grande. Porque hemos visto unas Nunca tenés fotos. basta. Bueno, pero... Siempre se puede pedir más, obviamente. Y estábamos acá, recorriendo esta zona, están llenas de estos animales. Si no lo vemos ahora, ¿dónde lo vamos a ver? En Argentina no lo vamos a ver seguro. Esta parte del Alaska Highway es un zoológico. O sea, desde que nos falta ver algún oso en esta parte, pero la verdad que es tremendo. Entre los bisontes y este mus está haciendo una ruta espectacular. Zoológico es una forma de decir, digamos, porque es ver los animales en su hábitat natural. Porque a nosotros no nos gustan los zoológicos y verlos, o sea, como ese alce que estaba ahí tranquilito, tomando, agua. o sea, eso es lo más lindo que tiene de todos los animales que hemos visto acá. Y por eso también es suerte del día que lo veas. Puede ser que pases por esta ruta y no veas ningún tipo de animal. Creo que es lo lindo que tiene, poder ver los animales así al natural. Bueno, y acá el cartel dice Caribú. A ver si seguimos, porque la verdad que los carteles la vienen pegando. De hecho, el alce lo vimos en zona donde justo había un cartel de alce, así que ojalá. Y los bisontes también. También. Anyone get too close? I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but Están atrás, están atrás. ¿Dónde están? A ver. Ahí las veo. Seguimos encontrándonos animales. Miren estas cabras. De hecho, estaban los carteles. Miren. Con los cuernos ahí. it's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Ooh. Otro mus macho, miren, es chiquito, pero miren los cuernos también. En el medio de la ruta. No, esta ruta, gente, viene siendo increíble. Miren cómo está posando ahí. Se va. Se va. Se fue. En Alaska, los mus, los alces, son los que provocan la mayor cantidad de accidentes. Y de hecho, recién veníamos en la ruta y estaba tan mimetizado con el paisaje, porque es el color oscuro, encima justo ahora está nublado, los pinos y demás, que era como, digamos, uno tiene que estar sumamente atento porque estaba ahí parado en el bordecito de la ruta. Y se cruzan. Exactamente. Así que hay que tener mucho cuidado. De hecho, los carteles que te van avisando hablan acerca también de los accidentes, de que uno esté muy atento a la fauna. Increíble esta ruta que estamos haciendo de este tramo de la Alaska Highway entre Watson Lake y Dawson Creek. Ya nos habían hecho el comentario acerca de la cantidad de animales que se podían llegar a ver, pero increíble. Y además los paisajes. La asumo sin duda una de las rutas más lindas que hemos hecho. Por todo, por el complemento de los animales salvajes con la ruta que es fabulosa. Otro. Me parece que es hembra. ¿O es hembra? Pará, voy a parar acá. Ah, no, tiene los cuernos, pero es chiquito. Voy. Ay, se va a ir. No te vayas, chavo. Se me quedó por acá. Es que cuando se meten al bosque es imposible de ver, porque son re del color de los árboles. Desapareció. Cuenta igual como hemos visto. El tercero del día, una locura. Bueno, y acabamos de ver un oso, creo que... No, para mí un bisonte porque tenía cola. Ah, sí, un bisonte. Ah, son un montón, mirá. Ay, pero están re escondidos. Hay varios, hay 3 por lo menos. Uf, son grandes, ¿eh? Imagínate que los confundimos con un oso. Qué manera de ver animales en esta ruta, por favor. Miren, ahí hay más, muchos más. Se ve que andan siempre todos en manada, ¿sería? ¿De bisontes? Yo diría que sí. Están re camuflados.
y hemos llegado a un pueblito que se llama Fort Nelson. Teníamos la expectativa de poder dormir acá, pero lamentablemente todo lo que hemos visto no es posible pasar la noche. En todos los lugares está el cartel de que no se puede pernoctar, así que decidimos parar porque venimos metiéndole muchos días de ruta. Tratamos de hacer actividad física por lo menos un día por medio, así que voy a hacer un poco de entrenamiento funcional por acá. Santi se fue a correr y después de eso bañarnos, cargar agua, cargar combustible y movernos un poquito para poder encontrar algún lugar donde pasar la noche de hoy. Cosas me hacen reír, pero bueno, así es nuestra vida. Estamos haciendo actividad física al lado de la ruta por la que veníamos, pero hace bien, ¿no? Uy, sí, aparte después de venir sentado 2 días enteros manejando, súper bien. Así que nos vamos a bañar y a buscar agua para cargar y a cargar combustible y a buscar un lugar para dormir. Ya estamos bañados, ya cargamos agua y estamos pasando por acá. Son las 9 menos 5 y ya se está haciendo de noche. Cómo va cambiando. El otro día vi un gráfico, voy a ver si lo encuentro y se los voy a dejar acá, de cómo cambia la hora de luz en esta zona del planeta. O sea, es mucho más abrupto. O sea, hay o muchas horas de sol y de golpe empieza a haber muchas horas de oscuridad. Así que yo creo que lo vamos a ir notando un montón. Como les decía anteriormente, lamentablemente no es posible pasar la noche acá. Está lleno de carteles que dicen No Overnight Parking. Así que vamos a cargar combustible y vamos a alejarnos un poquito para pasar la noche. Un nuevo día en esta etapa del océano Ártico al océano Atlántico. Hemos parado en este lugar que, como pueden ver, está bien pegadito a la ruta, pero la verdad que estuvo súper tranquilo. Dormimos 2 noches acá, aprovechamos a descansar un poco después de tanta ruta, a editar unos videos para YouTube, a hacer unos reels para Instagram, que si no lo han hecho los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como Hakuna Matata por el mundo. Estamos listos para seguir en las rutas. Nuestro próximo destino, vamos a ver si llegamos el día de hoy, es la milla 0, donde arranca la famosa Alaskan Highway que venimos transitando desde Fairbanks hacia allá. Vamos. $380 kilómetros después. Yo siento que estamos manejando, o sea, es como si, me acuerdo cuando mis sobrinitos tenían que aprender a gatear y caminar, igual le poníamos un objeto para que se acercaran y se lo corría. Bueno, así siento que es como, no llegamos más a ningún lado. El día de hoy manejamos 1 hora cada uno, cambiamos 4 veces y solo manejar, hemos filmado muy poquito porque la verdad que la ruta impecable, muy linda, muy prolijita, pero todo igual, exactamente todo igual, no vimos ni un animal, nada raro, veníamos a 90, 100, todo parejito. Vamos a cargar combustible, lo más divertido que vamos a hacer en la mañana de hoy, así que llenamos tanque y seguimos. Estamos a unos 100 kilómetros aproximadamente de nuestra parada final del día de hoy, que es, como les contaba, el final de la Alaskan Highway. Estamos emocionados porque después de no sé cuánto tiempo estamos pasando por una ciudad grande. Quisiera saber igual cuántos habitantes tiene. Estamos por Fort St. John, Fuerte San Juan sería la traducción. Pero no sé cuántos habitantes tiene, pero es lo más grande que hemos visto en los últimos... desde Anchorage, yo creo. Recién cruzamos McDonald's, Subway, cargamos combustible en una Chevron, acá hay una Shell. Está súper poblado. Mira, hay un Safeway. Pero o sea, un Wendy por allá. Estamos como si viniéramos de... no sé. De la nada misma. Y hemos llegado finalmente a Dawson Creek. Qué largo que se hizo el viaje hasta acá, ¿no?
Llegamos. Igual son esos momentos en los que uno necesitaría un fibrón. Sí. Manejamos muchos días seguidos. Ay, el cansancio que tengo. Bueno, vamos a buscar un lugar para acomodarnos, vamos a descansar un par de días, recorrer la ciudad. Volvemos a la civilización. Y estamos a punto de llegar al kilómetro 0, a la milla 0 del Alaska Highway. Creo que es esta rotonda, si no vimos mal. Y acá estamos, Alaska Highway, la mundialmente famosa. Estaba mirando el mapa. No puedo creer que desde Dawson City a Dawson Creek hicimos 2000 kilómetros. Wow. Con razón necesitamos un fibrón. O sea, hoy es viernes. Viernes. Bueno, la semana pasada, el sábado pasado salimos de Dawson City, así que han sido 2000 kilómetros y hemos llegado al punto 0. Acá concluimos otro hito, que es haber recorrido la famosísima Alaska Highway. Era así que la hicimos completa de punta a punta. Hicimos una parte a la ida y la otra parte a la vuelta. Tal cual. Vamos a dejar, por supuesto, un sticker acá. Dejando stickers por el mundo. A ver. Y miren qué bueno, acá este cartel está en blanco, o sea, son carteles especiales para pegar ¡Qué copado! sticker. O sea, lo que estábamos viendo recién, que está lleno, es de este lado. Así que qué buena. Me gustó la idea para que haya un lugar para poner los stickers. Es que está bueno porque siempre es como un reguito dejar el sticker, entonces está bueno poder hacerlo en un lugar donde no se tape nada. De hecho, se llama Dawson Creek Sticker Forest, o sea, como el de Watson Lake Signpost Forest, este es de stickers. De hecho, acá hay una placa que dice Alaska Highway y que fue construida en 8 meses en el 1942, 2.450 kilómetros, que fueron esenciales para el transporte de todo lo que fue el noroeste de Norteamérica. ¡Qué copado haber hecho esta famosa ruta! Me encanta el cartel ese ahí, así que qué hermoso. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta increíble ruta. Y habiendo cumplido un hito más, cerramos este video con una travesía de 2000 kilómetros de Dawson City en el territorio de Yukon a Dawson Creek en British Columbia. Esperamos que hayan disfrutado de este largo camino, la cantidad de animales que vimos a lo largo de este episodio y cerrando acá otra gran etapa. Básicamente estamos cerrando etapas una atrás de otra. Qué lindo, la verdad que es hermoso haber llegado acá. Y si llegaste hasta el final del video, te leemos escribiendo Corisanti en el hashtag kilómetro 0. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal para no perderte ninguna de las próximas aventuras que se vienen. Nos vemos en un nuevo video de Corisanti por el mundo. Más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores. Cambiamos los lujos por miles de colores. Recogemos vivencias, cosechamos amigos. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos.